Un nuevo frente se ha abierto en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y hasta empresarios lo acusan de querer reelegirse. Este 14 de marzo los diputados aprobaron en lo general el dictamen sobre la revocación de mandato, con lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá preguntar a los ciudadanos en la mitad de su gobierno si quieren que continúe en el cargo o que renuncie. Para que se convierta en ley, todavía hace falta la aprobación en la Cámara de Senadores y de 17 congresos estatales. Sin embargo, entre más avanza, más resistencias va generando y más severas están haciendo las críticas hacia el presidente. La revocación de mandato fue aprobada en la Cámara de Diputados por las bancadas aliadas a Morena. Estoy hablando obviamente, de los legisladores de Morena, del PT, del PES, aunque 2 se abstuvieron, del Partido Verde, de los 9 experredistas que se han declarado independientes pero que están apoyando a Morena, así como de 3 priistas. Hace poco platicábamos de qué le sirven las alianzas a Morena con el Partido Verde. Aquí tenemos un claro ejemplo. Para que la reforma se aprobara en la Cámara de Diputados, los morenistas necesitaban 323 votos y aún así, con el apoyo de los del Partido Verde, de los experredistas y de los 3 priistas, sumó 328 votos, apenas 5 por arriba del mínimo que necesitaba. La consulta ciudadana fue una promesa de campaña hecha por Andrés Manuel López Obrador y que a los morenistas les urge sacar adelante para dejar en claro que Andrés Manuel López Obrador sí cumple lo que promete. Sin embargo, esta propuesta, que ahora ya es iniciativa de reforma, ha recibido críticas de la oposición. Y estos cuestionamientos van basados principalmente en 2 ejes. Uno, que Andrés Manuel López Obrador pretende estar todo el tiempo en campaña y favorecer en la elección intermedia del 2021. Y 2, quiere reelegirse en el 2024. En cuanto a la primera crítica, hay que recordar que en la elección intermedia, que se va a realizar el 4 de julio del año 2021, se van a renovar también algunas alcaldías, algunas gubernaturas, congresos locales, la Cámara de Diputados, la federal, y de aprobarse también se va a someter a consulta la revocación de mandato. La preocupación de la oposición es que cuando hay una elección presidencial, como viene acompañada también de otras elecciones de otros cargos públicos, muchos ciudadanos no se interesan por los candidatos de los demás cargos públicos y definen todos sus votos con base en el candidato presidencial. De tal manera que si eligen votar por el candidato del partido X, en las demás boletas votan por los candidatos del mismo partido. El temor de la oposición es que si Andrés Manuel López Obrador aparece en las boletas de la elección del 2021, puede tener el mismo efecto que hubo en el año 2018. Además de que la popularidad actual de Andrés Manuel López Obrador es altísima, ha superado por mucho a los expresidentes recientes, por lo que consideran que de mantener esa popularidad y de llegar a las boletas en el 2021 como la figura de consulta de revocación de mandato, puede influir en los ciudadanos, en los votantes, para decir: sí, quiero que Andrés Manuel López Obrador continúe siendo presidente y también le voy a dar los votos a Morena. El mismo Andrés Manuel López Obrador está consciente de este fenómeno que ocurre al momento de votar. Es más, en el 2018, durante las campañas, hizo un spot en donde pidió votar por todos los cargos por Morena. Y aprovecho, tú que estás viendo este video, ¿votaste también en escalerita? ¿Definiste tu voto por los demás cargos públicos con base en quién votaste para presidente? Bueno, dejo aquí una consulta a ver qué es lo que responde la mayoría. Estamos arriba en las encuestas para la presidencia, pero necesitamos la mayoría en el Congreso. Por eso, de manera respetuosa, te pido que votes por los candidatos a diputados, a senadores de la coalición. Juntos haremos historia para que el poder legislativo sea verdaderamente libre, no como ahora, que los diputados piden moches. Ten confianza, yo no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo de México.
Juntos haremos historia. La otra crítica que hace la oposición, que es menos elaborada y se ve mucho más remota que sea realidad, es que lo que pretende Andrés Manuel López Obrador es reelegirse en el 2024. De entrada, el hecho de que aparezca en las elecciones del 2021 como la consulta por la revocación de mandato, acusan que lo que va a permitir Andrés Manuel López Obrador es que esté en campaña permanente para mantener sus índices de popularidad muy altos, con el objetivo de que no decaiga en ningún momento y llegue al 2024 listo para ser votado con la reelección. Digo que es una posibilidad más remota porque indudablemente una modificación a la Constitución para permitir la reelección presidencial va a despertar críticas en todos los sectores, incluso hasta dentro del mismo Morena y hasta los mismos ciudadanos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador por el tamaño de la reforma. Y por otro lado, el mismo presidente anunció este 15 de marzo que el próximo 18 de marzo en la conferencia de prensa matutina va a exhibir un compromiso para que quede muy claro que no buscará la reelección en el 2024. Bueno, escuché el planteamiento que hicieron legisladores hablando de que era un ensayo de reelección. Mañana voy a poner aquí, el lunes, porque mañana no vamos a estar. El lunes voy a poner aquí un compromiso de que no voy a reelegirme. Firmado. Tengo palabra. Lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Pero de todas maneras, voy a hacer ese compromiso público. Voy a decir de que soy partidario de la democracia, que estoy de acuerdo con la máxima del sufragio efectivo, no reelección, que soy maderista, que es uno de los hombres que más admiro, que como se le ha denominado, así le llamo, el apóstol de la democracia, y que no soy un ambicioso vulgar, que voy a servir, si lo decide el pueblo, 6 años, y que a finales del 2024 termino mi mandato. Atentamente, ya saben quién. Aunque se antoja como una posibilidad más remota, la oposición emplea esta hipótesis pues para engrosar sus argumentos para que se hable en contra de la realización de la consulta. Llama la atención que a las críticas de la oposición también ya se sumó un grupo empresarial, la Coparmex. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, compartió este video. Ni revocación ni reelección. Está cerca de aprobarse en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional sobre la revocación del mandato, que ha sido abiertamente promovida por el presidente López Obrador con el respaldo del partido Morena. Vamos a mantener nuestro compromiso de someternos a la revocación del mandato para hacerlo el mismo día de la elección, que no cueste, que haya una boleta, nada más preguntando, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Con esta iniciativa, de ser aprobada, se empataría el proceso de revocación de mandato con la elección intermedia 2021, donde serán votados todos los diputados federales, 13 gubernaturas, además de miles de ayuntamientos. De entrada,
parecería ser una buena idea que el pueblo decida si el presidente en funciones se va o se queda a la mitad de su mandato. Sin embargo, esta propuesta es una jugada tramposa, y es que la aprobación de la revocación de mandato traería consigo riesgos importantes para nuestra joven democracia y la estabilidad institucional. Primero, en términos prácticos, y hay que decirlo con toda claridad, la aparición del presidente en funciones que ya fue electo en una elección nacional para el cargo de presidente es una reelección. Generaría un ruido innecesario e inevitablemente influiría en los resultados de estos procesos electorales. Segundo, nuestra legislación ya considera mecanismos como el desafuero y el juicio político para que el presidente sea juzgado, a través de los cuales es posible remover de su encomienda al presidente de la República que actúe de manera indebida. Y por lo tanto, parece sospechoso crear un nuevo mecanismo cuando lo que se necesita es cumplir con la ley. Tercero, deben de ser discutidos con mucha mayor seriedad las implicaciones en caso de que el presidente en funciones resultare perdedor y procediera la cesación de su mandato. El costo de una nueva elección presidencial y la inestabilidad que generaría un vacío de poder no deben tomarse a la ligera. Hay que recordar que desde 1934, con el presidente Lázaro Cárdenas del Río, todos los presidentes, sin excepción, han concluido su periodo. La estabilidad del mandato presidencial es un activo de la democracia mexicana. Los mexicanos no queremos regresar al maximato de Plutarco Elías Calles, que quitaba y ponía presidentes cada 2 años. Cuarto, los pocos casos que han existido de sistemas presidenciales con revocación de mandato han tenido un resultado contrario a la democracia. Llámese Cuba, Venezuela o Bolivia. Esos ejercicios siempre han sido el anticipo de una reelección. Quinto, nuestra Constitución considera un sistema democrático que garantiza mediante elecciones periódicas la imposibilidad de que quienes ocupan un cargo público busquen afianzar su poder y perpetuarse en ese cargo. De igual manera, considera que en ningún caso el presidente de la República podrá rebasar un periodo máximo de 6 años y así esto debe continuar. Desde Porfirio Díaz en nuestro país, ningún presidente se ha reelecto. No queremos tener el siguiente dictador a partir de 2024. Sexto, los mexicanos necesitamos un presidente al frente del país que cumpla cabalmente con sus funciones, que rinda cuentas y que trabaje para todos. La revocación del mandato implicaría tener un presidente en campaña permanente, distrayéndose de la encomienda para la cual fue electo. Aquí en México no tenemos vicepresidente de la República, por lo tanto necesitamos un presidente de tiempo completo dedicado a gobernar. Desde Coparmex celebramos que el presidente de la República quiera fortalecer la democracia mexicana y le apoyaremos en ese propósito. Sin embargo, la revocación de mandato no es la respuesta. Para avanzar hacia una democracia madura, debemos impulsar medidas como la segunda vuelta en la elección presidencial, las candidaturas comunes y los gobiernos de coalición. Por todas estas razones es que los verdaderos demócratas no vamos ni con la revocación del mandato ni con ningún mecanismo que implique forma alguna reelección para el presidente. Presidente, no se valen los juegos tramposos que traicionan a la democracia, ni revocación ni reelección. Pero ¿qué es lo que sigue si ya fue aprobado en la Cámara de Diputados? Bueno, como se trata de una reforma a la Constitución, debe de ser aprobado también por 2/3 partes en la Cámara de Senadores y se envía posteriormente a los congresos estatales. Hacen falta 17 votaciones en favor de los congresos estatales para que Andrés Manuel López Obrador pueda promulgar la realización de las consultas. Obviamente es una figura, es un camino que debe de seguir igual que el que siguió la Guardia Nacional, y aquí es en donde vienen las dificultades para Morena. Con la Guardia Nacional a Morena se le dificultó. Salió la iniciativa de la Cámara de Diputados, fue a la de Senadores, se modificó por lo que tuvo que regresar a la de Diputados, lo aprobaron, pasó de nuevo por la de Senadores, lo enviaron a los congresos y finalmente Andrés Manuel López Obrador ya puede promulgar la ley. Pero los morenistas batallaron porque no lograban la mayoría calificada, no lograban las 2/3 partes de las votaciones en la Cámara de Senadores. En la de Diputados lo tienen más fácil porque numéricamente cuentan con el respaldo, pero en la Cámara de Senadores
no cuentan con el respaldo. Ricardo Monreal tiene ahora un reto de juntar los votos necesarios como presidente de la Junta de Coordinación Política, porque necesita, aún sumados a las bancadas aliadas, necesita al menos de 10 votos de la oposición, del respaldo de 10 senadores que sean del PAN, del PRI, del PRD o de Movimiento Ciudadano. Si quieres conocer más sobre las dificultades que va a tener Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores, te recomiendo que veas este video que expongo precisamente el mismo problema, pero en el caso de la aprobación de la Guardia Nacional. En caso de que sí se apruebe la realización de las consultas, la consulta la podrá convocar el presidente de la República, la podrá convocar cualquiera de las dos cámaras, ya sea la de diputados o la de senadores, con el voto del 33% de los legisladores al menos, o la podremos convocar los ciudadanos, pero debemos de hacer la solicitud al menos el 3% de los que integramos la lista nominal, equivalente aproximadamente a 2.6 millones de personas. La solicitud se tiene que hacer en el primer periodo ordinario del segundo año de la legislatura, es decir, lo deberán de hacer entre septiembre y diciembre del 2019. Si se aprueba, la consulta se hace en las elecciones intermedias y deberán votar al menos el 40% de los ciudadanos esa consulta de revocación de mandato. Si votan menos, se anula el resultado. En caso de que los ciudadanos decidan revocar al presidente, el presidente estará obligado a renunciar al cargo al día siguiente de la votación. El cargo de la presidencia lo asume el secretario o secretaria de Gobernación en funciones, estará como encargado de despacho y el Congreso deberá estar obligado a elegir a un presidente interino en no más de 60 días naturales y posteriormente se convoca a unas nuevas elecciones. Moraleja: indudablemente el temor de la oposición sobre que aparezca Andrés Manuel López Obrador en las boletas de la elección del año 2021 está más que demostrado que muchos ciudadanos eligen votar por el mismo partido en las diferentes boletas, y si Andrés Manuel López Obrador llega con una popularidad muy alta, va a ocurrir otra vez el efecto Andrés Manuel López Obrador que hubo en el año 2018, que le dio la victoria a muchísimos alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y a mucha gente que no había hecho carrera ni en la política ni en Morena. Sin embargo, la oposición se dio cuenta tarde de que esto podría ocurrir y es hasta apenas ahora que lo están debatiendo cuando finalmente están manifestando su rechazo. Ya veremos cómo avanza esta iniciativa y además veremos cómo le va en la Cámara de Senadores, porque allí Morena la tiene muy pero muy difícil. Como pilón informativo, ya que entramos a temas electorales, ¿recuerdan a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral? Bueno, resulta que el pasado 12 de marzo solicitó un amparo para que no le sea reducido su sueldo como parte de este plan del nuevo gobierno de que nadie puede ganar más que el presidente. De entrada, la reducción salarial que recibió este año respecto del año pasado fue mínima, pasó de 3.7 millones de pesos brutos en todo el año de percepción salarial a 3 millones de pesos en todo el año. Aún así, la solicitud de amparo es para que no le reduzcan esos 700,000 pesos menos que estará cobrando este año respecto del año anterior. La solicitud está en curso, ya veremos en qué termina. Muchas gracias por ver este video hasta el final y sobre todo muchas gracias por reventar el botón de like.